Ustedes saben que 100 años después de los eventos del libro de Hechos, aparece una persona que se llama Marción, y él tiene una idea propia acerca de Dios. Y él creía y él también enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era diferente y también era inferior al Dios del Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento era malvado, era vengativo, y que el del Nuevo Testamento era amoroso, era perdonador. Y él hizo su propio canon bíblico, quitando los libros que le parecía que no eran los correctos, que no encajaban con su doctrina. O sea, en otras palabras, él hizo un Dios a la carta, dejando de creer en el Dios bíblico y construyendo un Dios según su conveniencia. Y todos nosotros tenemos un pequeño marcionita adentro, ¿verdad? Hay versículos que nos gustan más que otros, hay pasajes que nos gustan más que otros, pero eso muestra de lo hereje que puede ser nuestro corazón al armar nuestra fe selectivamente. Creemos en Dios, pero no creemos en Dios como realmente se presenta a sí mismo. Y hoy vamos a leer Hechos 5, 1 al 11, y podríamos hablar de creyentes incrédulos, una contradicción, ¿sí? Algo que es prácticamente una metáfora. Es algo imposible. ¿Cómo podría ser un creyente incrédulo? Sin embargo, sí los hay. Nosotros, antes de leer el 5, vemos que la iglesia naciente, con una actitud profunda de generosidad, estaba formada por personas, dice el 4:32, que tenían todas las cosas en propiedad común. Por un lado, los apóstoles, dice el 4:33, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y en general, lo que dice el 4:34-35, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas, las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. En este contexto de amor fraternal y en contraste explícito con Bernabé, ¿se acuerdan que Bernabé vendió también lo suyo? Aparecen Ananías y Zafira. Vamos a leer 5, 1 al 11. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, lo puso a los pies de los apóstoles. El 3. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, sacándolo, le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. ¿Qué pasaje, no? Es un pasaje feo, incómodo. Incómodo de leer, incómodo de predicar. Es un pasaje complicado. Cuanto más lo estudié este pasaje, más cosas encontré para agregar, pero voy a enfatizar en 5 puntos, ¿sí? El primero va a ser: la iglesia es real, no ideal, hasta que Jesús vuelva. El segundo va a ser: creer en Dios y creer a Dios son creencias independientes. El tercero: hay muchas maneras de mentirle a Dios. El cuarto: Dios es el mismo, hoy y siempre, digno de ser temido. Y el quinto: debemos resistir la tentación de pecar. Vamos al primer punto. La iglesia es real, no ideal, hasta que Jesús vuelva. Y vemos que la iglesia primitiva no era perfecta. El patrón bíblico es siempre mostrar la verdad. Cuando nosotros prestamos la atención en cada historia bíblica, vemos que los héroes no son perfectos. Vemos que las figuras positivas de la Biblia, las personas
memorables no son siempre perfectas, no son perfectas en realidad. Hay una sola historia que es perfecta, es la de Jesús, porque Él es el único que tiene una vida perfecta. Pero el resto siempre tiene alguna mancha de diferente magnitud, de diferente calibre, pero siempre parece algo. Y con la iglesia pasa lo mismo. Fíjense el 5.1, cómo comienza, diciendo pero. Y ese pero marca el contraste entre la actitud de Bernabé y del resto de los hermanos que había en la iglesia primitiva. Se contrasta eso con la actitud de Ananías y Zafira. Ambos, Ananías y Zafira, eran cómplices de mentirle directamente a Dios. Y nosotros sabemos que en todas las iglesias hay ovejas negras, ¿sí? Siempre hay, decimos, ovejas negras. Ananías y Zafira, por lo que vemos, no querían ofrendar para alimentar a los pobres, sino que ellos querían ofrendar para alimentar su propio ego, su propio prestigio. No querían ser menos que Bernabé y que los otros que habían entregado tanto, ellos querían estar a la par. Y ahí es donde terminan mintiendo al Espíritu Santo. De rebote, o mejor dicho, de punto secundario, podríamos ver que este texto nos enseña que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, que el Espíritu Santo es Dios, que es igual al Padre y al Hijo, ¿sí? Pero en toda iglesia hay hipócritas, y la iglesia primitiva no fue la excepción. La pregunta entonces de cada iglesia no es si habrá o no habrá ovejas negras. La pregunta de cada uno es si yo soy la oveja negra, ¿sí? Siempre va a haber personas hipócritas, siempre va a haber ovejas negras. La pregunta crucial en este sentido es, ¿seré yo la oveja negra? Y para responderte esto, tenés que hacerte otra pregunta. Para saber qué tipo de oveja sos, tenés que hacerte esta pregunta. ¿Cómo funcionaría la iglesia si todos tuvieran tu actitud frente a la congregación local? ¿Cómo funcionaría esta iglesia si todos hicieran lo mismo que vos haces con respecto a esta iglesia? ¿Funcionaría? ¿No funcionaría? La iglesia siempre va a ser un grupo complicado, pero esto no se va a resolver hasta que Jesús vuelva. No se va a resolver. Entonces la pregunta no es si va a ser complicado o no, si va a haber hipócritas o no, si va a haber ovejas negras o no. La pregunta es, ¿sos de los del bando de Bernabé, de Pedro, de Juan, de Pablo, de Timoteo, de Marcos, de Epafrodito, de otros? ¿O sos de los de Ananías, Zafira, Diótrefe, Alejandro, Himeneo y otros? ¿Estás entre los que suman o estás entre los que restan? ¿Estás entre los que dan o estás entre los que consumen? ¿Estás dentro de los que edifican o estás dentro de los que destruyen? Y tu compromiso a la iglesia no tiene que estar ligado a la perfección de la iglesia, porque la iglesia nunca va a ser perfecta. Y tu falta de compromiso no tiene que estar justificado por las imperfecciones de la iglesia, sino que tu compromiso con la iglesia local no se basa en la iglesia en sí misma, sino que tu compromiso es una expresión, lo voy a decir más despacio, tu compromiso con la iglesia local es una expresión de tu verdadero compromiso con Cristo, ¿sí? Tu compromiso con la iglesia local es una expresión de tu verdadero compromiso con Cristo. Y Jesús te llama a amar lo que Él amó. Y entender esto a mí me cambió la vida, porque Jesús amó a la iglesia que es, no la que debía ser. La iglesia nunca fue lo que debía ser, pero la iglesia fue amada por Cristo. Y yo tengo que amar a la iglesia que es, no la que debería ser. No tengo que posponer mi amor o mi compromiso a ese momento en el cual la iglesia sea perfecta, porque ese día no va a llegar. Y cuando ese día llegue, en realidad va a ser cuando Jesús nos glorifique a todos. Pero yo estoy acá ahora, y acá ahora yo tengo que amar a la iglesia. Y recordemos que Jesús siempre toma de manera personal el trato que le damos a la iglesia. Por eso, tu compromiso con la iglesia local es una manifestación de tu verdadero compromiso con Cristo. Entonces, punto 1, la iglesia es real, no ideal. Hasta que Jesús vuelva, no va a ser ideal. La iglesia es real, no ideal. Punto 2, y este es medio central para mí de la prédica. Creer en Dios y creer a Dios son creencias independientes. Creer en Dios, pero no creerle a Dios es lo que fue el problema de Ananías y Zafira. Ellos dan muestra de creer en Dios. Incluso fueron muy generosos. Vendieron un terreno para ofrendar el dinero a la iglesia y solo se quedaron con un poquito.
Ellos se comprometieron con una causa justa, santa, correcta, y el problema no fue que no dieron, el problema fue su hipocresía. Y esta hipocresía vino por no tomar en serio a Dios. O sea, ellos creían en su existencia, aparentemente, pero no creían en su carácter. Y la mayoría de las personas cree, de alguna manera u otra, cree en algo que denomina Dios. Y dentro del cristianismo todos decimos creer en Dios. Asimismo, gran parte cree en Dios, pero no cree a Dios. Y es desde tiempos antiguos así. El primer ejemplo que encuentro son Adán y Eva. ¿Ellos creían en Dios? Absolutamente. ¿Le creyeron a Dios cuando les advirtió? No. No. Creían en Dios, pero no le creían a Dios. Tenemos la esposa de Lot, por ejemplo, en Génesis 19. Ellos tienen evidencia de que Dios está entre ellos. Los viene a rescatar de Sodoma y Gomorra, los viene a sacar afuera. Comienza el juicio sobre esas dos ciudades. Dios comienza a destruirlas y le dice: no te des vuelta, porque si te das vuelta te vas a transformar en estatua de sal. ¿Y qué hizo la esposa de Lot? Creyó en todo eso, huyó, pero no le creyó a Dios. No creyó que Dios fuese capaz de ejecutar su juicio con ella también. Igual que Adán y Eva. Y se dio vuelta la esposa de Lot y se transformó en sal. Lo tenemos acá en Josué 7. Toman la tierra prometida, Dios establece que todo sea para él, y Acán ve un manto babilónico, un poco de oro, un poco de plata, lo guarda en su tienda y culpa de él. Israel recibe una gran derrota. Acán creía en Dios, había visto los milagros de Dios, pero no creía a Dios. Y lo tenemos ahora de nuevo a Ananías y Zafira, que aparentemente creían en Dios, por eso se comprometieron con esta causa, por eso fueron tan generosos, pero no creyeron que había que tomarse tan en serio esto de Dios. Y esta es una manera de ser un creyente incrédulo, a pesar del conocimiento de Dios. Recordemos el contexto de Ananías y Zafira. Hace unos días nomás se levantó una persona que no caminaba desde su nacimiento. Hace unos días nomás vieron cómo personas que hablaban otros idiomas escuchaban el Evangelio en su propio idioma de nacimiento. Ananías y Zafira son dos nombres arameos, entonces muy posiblemente ellos sean de ahí. Han visto todo eso. El problema no es tener conocimiento de Dios, experimentar, ser testigo de sus obras. El problema es que estas personas no temieron a Dios, creyeron en su existencia y conociendo mucho de Él, decidieron desafiarlo, no tomarlo en serio. Es peligroso esto y es muy normal. Acompáñame a 2 de Pedro 2:21. 2 de Pedro 2:21. Acá se está refiriendo a falsos cristianos y Pedro afirma que mejor hubiera sido para ellos no haber conocido el camino de la justicia que, habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Fíjense, dice, mejor no haberle conocido que conocerle y apartarse. Fíjate ahora cómo se refiere a cristianos en 1 de Pedro 4:17. 1 de Pedro 4:17. Dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Por dónde comienza el juicio de Dios? Por su casa. Imagínate si Pedro dijo esto, es tiempo de que comience, hace 2000 años lo dijo, imagínate ahora. Hermano, hermana, tiene que saber esto. El juicio comienza por la casa de Dios. Crea en Dios, pero créale a Dios. No sea como Adán y Eva, que creían, pero no creían que Dios fuese capaz de cumplir su palabra. Como la esposa de Lot, como Acán, como tantos otros, que creían, que tenían evidencias de la existencia de Dios, pero no creían que fuera tan en serio el tema de las advertencias. Fíjate cómo nos advierte el escritor de Hebreos. Acompáñame a Hebreos 10, 26 al 27. Hebreos 10, 26 al 27.
Hebreos 10, 26 al 27. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta, horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. ¿Se dan cuenta? Si seguimos pecando deliberadamente, ¿qué puede quedar después? Nada, expectación de juicio. Si uno continúa eligiendo la vida del pecado a pesar de conocer la realidad, lo único que queda es esperar juicio. No queda más que eso, hermanos. Entonces, en la Biblia hay registro de que muchos creían en Dios y que Él se les había revelado de manera muy especial, pero no creían que Dios fuese capaz de cumplir su palabra, de castigarlos si desobedecían. Y básicamente todos los cristianos creemos en Dios. ¿Pero le creemos a Dios? ¿Creemos lo que acabamos de leer? ¿Cómo nos pesa Hebreos 10, 26 al 27? ¿Cómo nos pesa 1 de Pedro 4, 17? Dice, el juicio comienza por la casa de Dios. Dice que si continuamos pecando después de recibir el conocimiento de la verdad, no queda nada más para hacer excepto una cosa, esperar un juicio horrible, horrendo. ¿Creemos a Dios también en estas advertencias? Creer en la existencia de Dios no es la gran cosa. En Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. Los demonios creen y tiemblan. O sea, no es la gran cosa creer en la existencia de Dios. Pero no somos mejores que los demonios si creemos en Dios, pero nos rehusamos a obedecer a Dios, si nos rehusamos a someternos a Él. Es más, los demonios por lo menos tiemblan. Muchos dicen creer en Dios, pero no tienen ningún tipo de reverencia ni de temor de Él. ¿Y saben qué? Esa fe no salva. Esos son creyentes incrédulos. Son creyentes incrédulos. Creen en Dios, pero no creen que Dios sea capaz de ejecutar sus juicios cuando dice que los va a ejecutar. No creen que Dios fuera capaz de echarlos del Edén. No creen que Dios fuese capaz de transformarlos en estatua de sal. No creen que Dios fuese capaz de condenarlos a muerte si roban. No creen como la familia, como Coré en realidad y sus amigos, no creen que Dios pudiese abrir la tierra y tragarlos. No creen a Dios, creen solo en Dios. Y como Ananías y Zafira, creían en Dios aparentemente, pero no creían que Dios fuese capaz de ser ofendido cuando le robaban. La Biblia nos da muchos ejemplos. Y tenemos que recordar que Dios es el mismo siempre. Es el mismo que sacó del Edén a Adán y Eva. Es el mismo que transformó en estatua de sal a la esposa de Lot. Es el mismo que produjo las plagas en Egipto. Es el mismo que castigó con lepra la murmuración de la hermana de Moisés. Es el mismo que hizo que la tierra se tragara a Coré y sus amigos. Es el mismo que castigó con pena de muerte a Ananías y Zafira por su hipocresía. Es el mismo. Y uno puede decir, bueno, es una excepción. Bueno, vamos a Corintios, vamos a 1 Corintios 11, 27 al 32, para que veamos que también tenemos el ejemplo de los corintios. Y estoy seguro de que no tenemos más ejemplos, porque el Nuevo Testamento se basa más que nada en instrucciones y no tanto en narrativa. En los libros de narrativa sí tenemos juicios de Dios. En Hechos tenemos varios. Vemos como Herodes es juzgado por Dios. Vemos como Ananías y Zafira son juzgados por Dios. Y también en esta carta, en 1 Corintios 11, 27 al 32, nos muestra una iglesia que es juzgada por Dios por no tomar la Santa Cena correctamente. Fíjense 1 Corintios 11, 27 al 32. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, ¿por qué? ¿Por cuál razón? Por tomar la Santa Cena indignamente. Hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Duermen es un eufemismo de que están muertos.
Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Fíjense, una iglesia en la cual había gente con debilidades, con enfermedades y hasta con muertos por no tomar correctamente la cena del Señor. Es el mismo Dios, es el mismo Dios. El mismo Dios de toda la Biblia es el mismo. Aunque su revelación sea progresiva, algo que comenzó en el principio y se ve hasta el final, es que a Dios hay que tomarlo en serio cuando dice, esto no lo hagas. Es el mismo Dios. Y necesitamos creer en Dios y necesitamos creerle a Dios, incluso con esas advertencias cuando dice, no hagas esto. No podés pecar deliberadamente cuando ya conocés la verdad, porque lo único que te queda es esperar un horrendo juicio, una horrenda expectativa de juicio. No hagas esto porque el juicio comienza por la casa de Dios. Necesitamos no ser creyentes incrédulos, sino creyentes que creen en el Dios verdadero, el de la Biblia. No ser como Marción, que decía, no, este era un Dios trucho, el del Antiguo Testamento, que castigaba, un ser inferior, incapaz de amar como el del Nuevo Testamento. Eso es mentira, eso es herejía. Dios es el mismo siempre, y Él lo ha dejado claro. Aunque se ha ido revelando progresivamente, vemos que siempre su carácter es el mismo. Fíjense en el versículo 4 de Hechos 5, ¿qué dice Pedro? ¿A quién le mintieron? ¿A quién le mintieron? Según Hechos 5:4. A Dios. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Punto número 3. Hay muchas maneras de mentirle a Dios. Muchísimas maneras de mentirle a Dios. Alguien dijo, los cristianos generalmente no mienten, excepto cuando cantan. Envíame a mí, Señor. Una canción que decía, te amo más que mi vida. Como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Mentira. Es solo una canción. No es una verdad en tu vida. No estás desesperado por Dios. ¿No lo estás? Hazme un siervo para tu gloria. Si no quieres servir en realidad, quieres ser servido. Son maneras de mentirle a Dios. Mentimos a Dios cuando nos comprometemos con lo que no cumplimos. Cuando no cumplimos aquello con lo cual nos comprometemos. Otra manera de mentirle a Dios es cuando nos mentimos a nosotros mismos y creemos que Dios también puede ser engañado. Por ejemplo, una mentira muy común entre nosotros en general es creer que el cristianismo es una cuestión de equilibrio. Hermano, el cristianismo no es una cuestión de equilibrio, es un progreso constante en un rumbo inalterable hacia una meta que es ser parecido a Jesús. No hay equilibrios en el cristianismo. No hay que compensar, no hay nada que equilibrar. El que equilibra cae en mentirse a sí mismo y mentirle a Dios. Hago esto bueno en contraparte a esto malo que hice. Me doy un permitido moral por todo mi esfuerzo por la iglesia. Soy deshonesto en mi trabajo, pero luego ofrendo. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Voy a dar casi todo. Así puedo quedarme con un poquito. No es cuestión de equilibrio el cristianismo. El cristianismo es una cuestión de rumbo. No tengo que compensar nada. Es una sola cosa. No tengo que ir a derecha ni a izquierda. Es un solo camino y tengo que andar por ese camino. No hay equilibrio en el cristianismo. No es que, bueno, hay que ser equilibrado. No te tenés que comprometer tanto con la iglesia. No hay que hacer tanto el devocional. No hay equilibrio. Hay un solo rumbo. Ser como Jesús. No es equilibrio, es un progreso constante en un rumbo inalterable hacia una meta que proseguimos, ser más parecidos a Jesús. Nada que ver con equilibrio. Pero cuando pensamos en términos de equilibrio, terminamos engañándonos a nosotros mismos y creyendo que podemos engañar a Dios. Cuidado con mentirle a Dios. Acompáñame a Gálatas 6, 7 al 8. Gálatas 6, 7 al 8.
No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No te engañes, no te engañes, no te burles de Dios. Si no estás avanzando espiritualmente, es porque no estás sembrando espiritualmente. No estás haciendo nada para avanzar. ¿Sabes qué tengo que hacer para ser un mediocre? Nada. Para ser un mediocre espiritual no tenés que hacer nada. Quedarte así ya te deja por lo menos, como mucho, un mediocre. Nada. Tenés que sembrar espiritualmente. Tenés que dedicar tiempo, esfuerzo a tu vida espiritual. Tenés que ser intencional, decidido con tu vida espiritual. Acompáñame a Eclesiastés 5, 1 al 7. Eclesiastés 5, 1 al 7. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque éstos no saben que hacen mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Dice, mira, si trabajas mucho, vas a tener mucho sueño. Si hablas mucho, vas a tener mucho pecado. Dice el 4, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Si vos te comprometes con algo frente a Dios, cumplilo. Si es un ministerio, si es un llamado, cumplilo. Que no sea el producto, tu compromiso, de divagar, de la vanidad, del hablar mucho. Tu compromiso tiene que ser serio con Dios. Tu compromiso con Dios debe ser impecable. Dice Dios que si vos no sos sabio a la hora de comprometerte con Él, dice, hasta Él se enoja y destruye la obra de tus manos. ¿Cuánta gente está estancada en otro sentido de la vida simplemente porque son irresponsables con sus compromisos espirituales? Dios los llamó a algo y ellos no responden a ese llamado. No se capacitan para ese llamado. No invierten en ser herramientas más útiles para ese llamado. O han tomado el compromiso de un ministerio y lo hacen de manera mediocre. Lo hacen de manera necia, sonsa, sin poner ganas. El Señor nos enseña que el que le sirve tiene que servirle con todas sus ganas. Y es como que, bueno, yo me comprometo a hacer esto. Y pasa el tiempo, procrastino, luego medias. Como si yo le estuviese haciendo un favor a Dios, en vez de pensar que Dios me está honrando con la posibilidad de servirle. Dice, no hagas el voto de los necios. Si te comprometes con algo, hacelo y hacelo rápido. No dejes pasar el tiempo, no lo hagas a media, no te desconcentres, no pierdas el tiempo. Hermano, nadie debería recibir más compromiso de nuestra parte que Dios. Ni un trabajo, ni una pasión, ni una persona, ni siquiera la familia, ni siquiera el matrimonio, ni siquiera mi propia vida debe recibir un compromiso tan alto como el que yo tengo que tener con Dios. Y si crees que esto no es así, lee 1000 veces Lucas 14, 25 al 35 hasta que comprendas. Ninguno que no aborrece su propia vida puede ser mi discípulo, dice el Señor. Es un compromiso absoluto, no tratemos de tonto a Dios.
Es un compromiso absoluto. Y hay muchas maneras de mentirle y tenemos que evitarlas. Punto 4. Dios es el mismo hoy y siempre y es digno de ser temido. Fíjense ahí en Hechos 5. Hechos 5, vamos a leer lo que enfatiza Lucas. Aclaro, mientras buscamos Hechos 5, aclaro que el griego nos sugiere la idea de que Ananías y Zafira previamente habían quedado con los apóstoles en que iban a entregar todo, ¿sí? Ellos tenían derecho a no vender, tenían derecho a vender y quedarse con una parte. El problema es que, por el verbo que se usa en griego, da la idea de que ellos previamente dijeron que iban a hacer lo mismo que Bernabé, y que iban a hacer lo mismo que los otros habían hecho, vender y entregar todo. Fueron hipócritas frente a Dios, y Dios va a purgar a la iglesia de esa gente. Y el 5 y el 11 nos da un énfasis importante. Dice el 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Dice el 11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Dato, es la primera vez que Lucas llama iglesia al cuerpo de cristianos. ¿Y dónde está el énfasis? Vino gran temor. Un gran temor fue producido al ver a Ananías muerto y luego a Zafira muerto por la hipocresía de ellos. No es que Pedro los maldijo y los mató. Dios los mató. Dios se los llevó. Porque es el mismo Dios de toda la Biblia. Y dijo, basta. Yo quedo intrigado cuando pienso cuántos enfermos, débiles, muertos y en ruina de muchos tipos hay en las iglesias por causa de la disciplina de Dios, y la gente todavía no conecta la disciplina de Dios en sus vidas con la situación que están viviendo. ¿Me explico? ¿Cuánta gente habrá en las iglesias enfermas, derrotadas, en ruina, o cuántos habrán muerto por disciplina de Dios y no hacen la conexión entre lo que vivían espiritualmente y lo que están viviendo, o la muerte misma? ¿Cuán lejos está de nosotros pensar en que el Dios que hizo que Coré y sus amigos fueran tragados por la tierra puede abrir la tierra ahora y llevarnos a nosotros mismos? Tengo la piel de gallina. ¿Cuán lejos estamos de creer en Dios como realmente Él se muestra? Dios es el mismo hoy y siempre. Dios es digno de ser temido. Que Dios nos cuide de que tenga que llevarse un Ananías o una Zafira de entre nosotros para que nosotros recién ahí temamos. Mejor temamos de entrada, si Dios es digno de que le temamos. Además, el temor de Dios es necesario para la vida, es la base de la sabiduría. Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero ¿qué pasa? Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Qué increíble sería poder detectar todos esos casos de disciplina para que el pueblo de Dios creciera en temor de Él. Vemos una persona, podemos pensar en lo que leíamos, en lo que pensábamos hace 3 domingos. Personas que pierden su ministerio por su amor al dinero. El Señor le dice, no puedes servir a 2 señores. Fin. Personas que son castigadas por Dios por no tomar bien la Santa Cena. Enfermos, débiles, muertos. ¿Cuánta disciplina habrá entre nosotros que no logramos identificar como disciplina? El Señor es digno de ser temido. Si bien la revelación es progresiva y lo que sabemos de Dios a partir del Antiguo Testamento, es cierto, armemos la frase, la revelación es progresiva y sabemos eso, pero lo del Antiguo Testamento, el carácter de Dios desplegado en el Antiguo Testamento no es anulado en el Nuevo, sino que es complementado. Y estamos viendo en Ananías y Zafira un juicio como los que veíamos en el Antiguo Testamento. Y estamos viendo en los Corintios un juicio como los que veíamos en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Nuevo Testamento tenemos epístolas instructivas y no tanta narrativa.
Pero si tuviéramos tanta narrativa como en el Antiguo Testamento, veríamos cuántas veces Dios juzga su casa, porque Él dijo, el juicio comienza por mi casa. Porque Él dijo, mejor te hubiera sido no conocer que conocerme y dejarme. Porque Él dijo, si pecas deliberadamente sabiendo la verdad, no te queda más que esperar un horrendo juicio. Es terrible esto. Miren si será lindo predicar esto. Es un mensaje para no predicarlo. Pero gloria a Dios que tenemos que pasar por acá y revisar nuestras vidas y decir, che, ¿estoy temiendo al Señor o no? ¿Estoy mintiéndole? ¿Estoy queriendo compensar, equilibrar? ¿Qué estoy haciendo con Dios? ¿Qué estoy haciendo con su pueblo? Acompáñame a Eclesiastés 12, 13 al 14. Acordate, mira, Mnemotecnia 12, 13 y 14. ¿Por qué es importante este pasaje? Bueno, porque cuando uno se pone realista y mira la vida, te das cuenta que Eclesiastés es el libro con el cual más te podés sentir identificado. No se entiende nada. No sabes por qué a los malos le va bien, a los buenos le va mal. No sabes por qué hay gente que se enriquece pero nunca disfruta de sus ganancias. No entendés nada. Decir nada es claro en la vida. Pero acá está la conclusión del Eclesiastés. Y su conclusión es un faro en medio de la neblina. Él va a repetir a lo largo del libro una palabra que es vanidad. ¿Se acuerdan? Todo es vanidad, vanidad, vanidad. Vanidad es confusión, neblina, no entiendo, no veo, no logro comprender lo que está al frente. No, veo la vida y no le entiendo. Tengo astigmatismo. Astigmatismo. No logro comprender lo que veo, no lo entiendo. Todo es confusión, todo es vanidad. No sé cómo se vive la vida. Pero inspirado por Dios, levanta este faro en medio de la neblina y te dice, mira, aunque no entiendas nada, entendé bien esto. Eclesiastés 12, 13 al 14. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. ¿Cuál es la conclusión? Teme a Dios y obedecele. Ese es el faro en el medio de este libro, al final de este libro. Vas leyendo el libro y decís, no se entiende, no se entiende. Sí, Eclesiastés, yo tampoco entiendo. No entiendo por qué los malos viven tantos años. No entiendo por qué los impíos se enriquecen de esta manera. No entiendo por qué no traes castigo, juicio a los peores de nosotros. No entiendo. Pero la conclusión es esta, teme y obedece al Señor, porque esto es lo que le toca a toda persona. Ese faro en medio de la neblina. Y en tu vida vas a ser toda la vida así. No vas a entender un montón de cosas que te pasan, no vas a entender un montón de cosas que ves, no vas a entender por qué una persona que es, en términos humanos, no comparándose con Dios, pero en términos humanos es buena y vive tan poco. Y ves una persona dañina que hace daño a millones de personas y vive hasta la vejez. No se entiende qué está haciendo el Señor. Pero el Señor no te va a llevar a entender eso, excepto esto. Tu lugar es temer y obedecer al Señor. Y ese era el cuarto punto. Dios es el mismo hoy y siempre y es digno de ser temido. Siempre andar en el temor de Dios va a ser el mejor camino. El día que perdemos el temor de Dios es el día en que nos enfrentamos a Él en necedad. Nuestra generación es prácticamente la que no sabe decir escrito está porque no conoce la Biblia. ¿Se dieron cuenta de eso? Yo fui a una iglesia que no era muy fuerte teológicamente cuando era chico. Pero una vez al año hacíamos espadeo bíblico. Nos juntábamos de otras iglesias y éramos un montón de iglesias y competíamos a ver quién sabía más versículos de memoria. Competíamos a ver quién sabía más detalles de la Biblia. ¿Quién conocía más acerca de fechas? ¿Quién conocía más acerca de lugares, de doctrinas? Y no era su fuerte la teología. Pero hoy es la generación que tiene dos características. No sabe decir escrito está porque no conoce la Biblia. Y es la generación a la que le enseñaron a no temer a Dios. No, es respetarlo nomás. ¿Cómo le vas a tener miedo a ese Papá Noel del cielo? Yo acabo de leer Hebreo y ustedes conmigo. No es Papá Noel del cielo. Es el que nos dice, si seguís pecando deliberadamente luego de conocer la verdad, te queda esperar una sola cosa, horrenda expectativa de juicio. Es terrible. ¿Cómo no le vamos a temer si temerle es el principio de la sabiduría?
Es el comienzo de la sabiduría, es la base de la sabiduría. Temer a Dios es la base de la vida vivida con sabiduría. ¿Y sabes qué? No es casualidad que la misma generación a la que le enseñaron no temer a Dios tampoco sepa decir, escrito está, porque no conoce la Biblia. Y quiero enfatizar esto, no solo debemos temerle, necesitamos temerle. Lo necesitamos que el temor de Dios se apodere en nuestros corazones. Necesitamos, porque eso favorece nuestra santidad, eso favorece nuestra obediencia, eso favorece nuestra vida. Y si nuestra vida es favorecida, nuestro matrimonio, nuestra paternidad, nuestro trabajo favorecido, necesitamos andar en el temor de Dios. Vamos al quinto punto. Acompáñame a Hechos 5, 3 y 4. El quinto punto es, debemos resistir la tentación de pecar. Tenemos que resistir la tentación. Vamos a leer Hechos 5, 3 al 4. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Estoy gritando mucho, pero en mi corazón me lo imagino a Pedro diciéndolo con muchísima pena esto. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Pero fíjense cómo termina el 4. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? ¿De dónde nació? Santiago nos habla de esto, dice, no, de acá nace lo malo. Dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Pedro reconoce que Satanás influenció a Ananías. Pero ¿quién es el responsable? Ananías. Tenemos que comprender que somos responsables de nuestros pecados, más allá de que la sociedad nos sea de tropiezo, más allá de que el mismo Satanás nos quiere influenciar. Cada uno de nosotros va a dar cuenta por su propio pecado. Y acá, ¿cómo hago para permanecer firme? Voy a darte dos claves nomás de las muchas claves que hay. Una es saber que Dios limita la tentación y ofrece ayuda. Y otra, tenés que mirar a Jesús. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos claves? Dios limita la tentación y te ofrece ayuda. Dos, tenés que mirar más a Jesús. Este es el punto 5. Debemos resistir la tentación de pecar. Dos claves para eso. Saber que Dios limita la tentación y que me ofrece ayuda y mirar a Jesús. Fíjate 1 Corintios 10:13. Si vos aplicás 1 Corintios 10:13, tu vida espiritual va a cambiar. Si vos comprendés lo que dice 1 Corintios 10:13, tu vida espiritual va a cambiar. Dios dice la verdad. ¿Qué dice a través de Pablo? Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. ¿Se dan cuenta? Vos tenés la tentación y frente a la tentación Dios hace dos cosas. Una, la limita, para que nunca sea más de lo que vos puedas aguantar. No es que la tentación llega a tu vida y decís, me arrastra, no puedo decir que no. No, eso le pasa al incrédulo. Cuando vos estás en Cristo, llega la tentación y Dios la limita de tal manera que vos puedas decirle que no sea más fuerte de lo que vos puedas aguantar. Le podés decir que no. Y por otro lado, provee una vía de escape. Te da una vía de escape. Te da la salida alternativa. Te da una salida. Dios es veraz. ¿Sabe esto? Cuando llegue la tentación a tu vida, vos podés decir que no. Y Dios te va a ofrecer una salida. Sea cual sea la tentación de un verdadero hijo de Dios, está encuadrada dentro de esto. Primero, es una tentación común. No tener el síndrome
de tu nombre, dice, yo soy el único que sufre esto. No, dice, cuando viene una tentación es común a todos los hombres. O sea, tenés que saber que lo que a vos te pasa, le pasa a un montón de gente. No te creas tan especial como para que tu pecado sea diferente. Es igual al resto. Es común. Está limitada para que la puedas soportar y además te va a dar una vía de escape para que puedas resistir. Tenés que saber que Dios limita la tentación y te ofrece ayuda. Y el segundo punto es mirar a Jesús. Acompáñame a Hebreos 12, 1 al 3. Mirar a Jesús. Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. ¿Se acuerdan lo que había en Hebreos 11? Los héroes de la fe. Dice que conquistaron reinos, que taparon bocas de leones, que permanecieron fieles hasta la muerte, incluso habiendo sido aserrados. Dice, tenés todos estos testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Siempre es bueno recordar que hay dos cosas acá. Por un lado está el lastre, que nos va a hacer de tropiezo o nos va a hacer la vida espiritual más lenta, pero no es directamente pecado. Y por otro lado está el pecado. Dice, despojate de las dos cosas y corre con paciencia, con perseverancia la carrera que tenés por delante. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado, hasta el 4 era, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Dice, mira, Jesús aguantó la hostilidad de los pecadores viendo lo que había en su meta. Vos podés aguantar la hostilidad de la lucha contra el pecado mirando el ejemplo de Jesús. Con Dios podés vivir en integridad. Él lo dice, nosotros tenemos que creer y tenemos que hacerlo. Podés vivir de una manera diferente. Podés ir creciendo espiritualmente, podés ir avanzando espiritualmente, podés ir recibiendo más libertad, podés. En realidad todavía no has resistido hasta el punto de derramar sangre en tu lucha contra el pecado. Jesús sí lo hizo. Dice, poné los ojos en Jesús. Él soportó la hostilidad de los pecadores. Míralo a Él para que tu corazón no se desanime, para que no te canses. Y vos luchá contra la hostilidad del pecado. Hermano, con Dios sí se puede vivir en integridad. Si Él lo dice, debemos creerlo y debemos hacerlo. Repasando, la iglesia es real, no es ideal hasta que Jesús vuelva. Amémosla. Debo creer en Dios y creer a Dios, porque son creencias independientes. Tengo que creer de verdad en Dios y a Dios. Hay muchas maneras de mentirle a Dios. No hagamos eso, seamos íntegros. Punto 4. Dios es el mismo hoy y siempre, es digno de ser temido. Temamos, seamos sabios, conduzcámonos en sabiduría. Punto 5. Debemos resistir la tentación de pecar. Luchemos, perseveremos mirando a Jesús. Hermano, esta historia horrible de Ananías y Zafira nos habla de un Dios santo y celoso de su pueblo. Nos habla de una iglesia que tiene que tomarse las cosas en serio. Nos habla de una iglesia como la nuestra. Una iglesia que no es ideal, es real. Pero el Señor se toma en serio el pecado de su pueblo. Necesitamos dejar de ser creyentes e incrédulos y ser creyentes de verdad. Que lo que entendemos impacte nuestras vidas y cambie nuestra manera de pensar. Que realmente nos rindamos, que no caigamos en lo que es incorrecto, que demos lucha contra el pecado. Miremos a Jesús.
La manera de no desanimarte, de no cansarte en esta carrera es esa. Mira a Jesús. No mires a lo que tenés alrededor. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Él soportó toda esa hostilidad viendo la meta, viendo el premio. ¿Cuál era el premio? La salvación nuestra. Su glorificación, la nuestra. Mira la meta. Mira a Jesús. No te quedes mirando alrededor. No seas como Ananías y Zafira. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Amemos a la iglesia. Creamos de verdad. Seamos íntegros. Temamos. Seamos sabios. Y luchemos perseverando. Mirando a Jesús. Amén. Vamos a orar. Y luego vamos a tener nuestra Santa Cena. Padre, te rogamos, Señor, que nos tomemos la vida cristiana en serio. Te pedimos perdón porque muchas veces merecemos un juicio similar al de Ananías y Zafira. Te pedimos perdón porque muchas veces no logramos relacionar nuestra vida en general con nuestra vida espiritual. No sé por qué disociamos y no nos damos cuenta que muchas veces estamos bajo tu mano de disciplina, de castigo, porque hemos sido obstinados contra vos, hemos sido rebeldes contra vos, te hemos ofendido, hemos faltado a nuestros votos, hemos faltado a nuestros compromisos, te hemos tomado por tonto, nos hemos burlado de vos, nos hemos engañado a nosotros mismos y hemos intentado engañarte a vos. Perdónanos, Señor, prepara nuestros corazones para que esto, a pesar del calor, a pesar del cansancio, esto impacte en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros recuerde que el pecado está limitado cuando llega a nuestra vida, de tal manera que podamos decir que no, y además vos provees una salida alternativa para que no caigamos en la tentación, Señor. Padre, ayúdanos a encontrar, a entender la importancia de temerte, de tenerte en cuenta en serio, de saber que vos te tomás las cosas en serio. Ayúdanos, Padre, a comprender la importancia de ser y no de aparentar. Señor, te ruego que a pesar del calor, del cansancio, de mis limitaciones, te ruego, Señor, que esta palabra nos quede grabada en nuestro corazón, que no seamos como Ananías y Zafira, que seamos una iglesia que crece, sana, alejándonos de la mediocridad, alejándonos de la hipocresía, avanzando en la fe, avanzando en parecernos más a Jesús, avanzando en mirar a Jesús, en no desanimarnos, en no desalentarnos. Padre, ayúdanos a ser una iglesia sana. Rogamos, Señor, que nos bendigas con la posibilidad y el honor de ser una iglesia sana, una iglesia bíblica, Señor. Padre, rogamos que tu disciplina llegue en el tiempo correcto y nosotros sepamos leerla, comprenderla, para que cambie nuestra vida, Señor. Para que veamos el fruto de justicia que viene detrás de tu disciplina. Señor, gracias por la paciencia que nos tenés, gracias por la misericordia que nos tenés. Gracias, Padre, porque solo por tus misericordias no hemos sido consumidos, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a tomarnos en serio la fe. Por favor, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia sana. Por favor, Padre. Agradecemos no ser Ananías y Zafira. Agradecemos que eso no haya pasado en nuestro contexto, en nuestro entorno, Señor. Pero agradecemos tu advertencia sabiendo que sí puede pasar. Ayúdanos, Padre, a tomarnos en serio la vida espiritual. Por favor, Padre, mostranos, Señor, que nos tomamos en serio tantas cosas ridículas. Nos tomamos en serio tantas banalidades, tantas cosas sin sentido. Ayúdanos a tomarnos en serio la fe, Señor, la vida espiritual. Padre, cómo incluso el mismo fútbol nos ha mostrado que nos comprometemos con lo que queremos. Sabemos que está bien recrearse, pero está mal, Señor, de que seamos tan ariscos para comprometernos con vos, para soportar lo que haga falta con tal de escuchar tu palabra, cantar juntos, estar en comunión, Señor. Por favor, Padre, mostranos
nuestra verdadera situación espiritual y el riesgo que estamos corriendo al no tomarnos en serio tus advertencias. Llénanos de tu temor, Señor. Llénanos de tu temor a tiempo, antes de que alguno de nosotros caiga. Padre, por favor,